Yo siempre digo que Santander es una zona de enlace. No somos una zona franca, sino una zona de enlace, en la que estamos como parque ofreciendo una infraestructura muy robusta que se ajusta a lo que una empresa necesita, pero también estamos haciendo esas conexiones efectivas con los aliados estratégicos como gobierno, como entidades gremiales, como otras empresas que puedan sumar en la cadena de valor de aquel proyecto que llega a instalarse en la zona franca. Es como que todo está a una llamada a distancia. Hola a todos, bienvenidos de nuevo a Ideas Francas. En este tercer episodio nos está acompañando Andrea Serrano, gerente general de Zona Franca Santander. Bienvenida, Andrea. Gracias, Mariana. Gracias por la invitación. Andrea, queremos empezar por un tema que nos gusta mucho y es que las zonas francas en general acogen MIPYMES. La gente normalmente piensa que son solo empresas grandes, pero el 90%, o sea, alrededor de 900 empresas son MIPYMES. Entonces, queremos preguntarte qué debería analizar una empresa para vincularse a una zona franca y por qué convertirse en usuario de zona franca, pero además por qué hacerlo en Santander. Ok. Bueno, es una realidad. Colombia es un país de MIPYMES. Diría yo que más o menos que el 80% del sector empresarial son empresas medianas y pequeñas. Y ellas encuentran un lugar ideal en las zonas francas porque las zonas francas como parques hemos sido concebidos como ecosistemas de competitividad. Entonces no es como cuando tú llegas a un parque industrial cualquiera a instalar tu negocio, sino que aquí tienes además un usuario operador que con ese compromiso que tiene de ser delegado por un ministerio de comercio para que ejerza un rol de promoción de las inversiones, de generación de nuevos empleos a través de los proyectos que llegan a las zonas francas, buscan desarrollar una propuesta de valor que va más allá de los incentivos. Yo creo que todos tenemos claro que una propuesta de valor que se concentra solo en incentivos tributarios pues no es sostenible. Por eso hemos venido trabajando en desarrollar propuestas que se ajusten a lo que las empresas necesitan para crecer. Entonces, yo siempre digo que Santander es una zona de enlace. No somos una zona franca, sino una zona de enlace, en la que estamos como parque ofreciendo una infraestructura muy robusta que se ajusta a lo que una empresa necesita, pero también estamos haciendo esas conexiones efectivas con los aliados estratégicos como gobierno, como entidades gremiales, como otras empresas que puedan sumar en la cadena de valor de aquel proyecto que llega a instalarse en la zona franca. Es como que todo está a una llamada a distancia. Y Santander tiene la ventaja de que tiene un ecosistema y una institucionalidad bastante robusta en la que trabajamos obviamente en conjunto para que los proyectos lleguen, se instalen, pero también para que crezcan. Y son empresas de todo tamaño. A veces creemos que las zonas francas son solo para los grandes, pero en Exacto. realidad somos unos espacios que son bastante flexibles y que le permiten a una empresa desde incubarse, instalarse, crecer y llegar obviamente a un mercado internacional. Buenísimo. Hablando de esto, dos ejemplos que nos puedas dar que gracias a esa operación en zona franca pudieron cumplir sus objetivos en el mercado. Bueno, ejemplos tenemos muchos, pero podría mencionarte dos bien específicos. Uno del sector agroindustrial. Es un proyecto muy bonito que tiene dentro de Zona Franca Santander su planta de alistamiento, clasificación y exportación a mercados extranjeros. Se llama Orange Export. Es un proyecto que tiene un enfoque de sostenibilidad bastante importante, primero porque es un producto 100% orgánico. Ellos exportan limón Tahití, son el principal exportador en Colombia de limón Tahití orgánico hacia Europa, pero además tiene un componente semicooperativo en el que apoyan a los pequeños productores de limón para desarrollar procesos que sean certificados 100% orgánicos, garantizándoles un precio de compra. Entonces es un modelo bien interesante que encontró en Zona Franca Santander ese espacio seguro para poder despachar desde ahí todas sus operaciones de comercio exterior. Ese podría ser el primero. Está generando empleo obviamente directo dentro de la planta y también indirecto a nivel de los cultivos. Y el segundo podría ser Campusland, que también es un proyecto bastante sonado en el sector y creo que en el país. Es un campus de formación de programadores en el que se están entrenando muchachos de estratos principalmente 0, 1 y 2, formación 100% gratuita, 100% presencial, garantizándoles una empleabilidad que hoy está sobre el 80%. Ese proyecto Campusland, que arranca como una iniciativa de empresas del sector en formar talento para ellos mismos, se está convirtiendo en un centro de movilidad social. Así es como lo vemos ahora en Santander. Es un centro de movilidad social que garantiza que esas personas de estratos bajos puedan dar ese salto y llegar a transformar la economía de sus familias y del territorio. Ya alrededor de Campus lo que estamos desarrollando en este momento es un ecosistema digital en el que nuevas empresas se instalan buscando ese talento formado como lo necesitan en corto tiempo. Es una formación que dura entre 10 y 11 meses
y llegando pues también a unas instalaciones como las de Zona Franca Santander, que hoy se está consolidando en el sector de servicios de manera bastante interesante. Sin duda. Y es buenísimo que ese tipo de proyectos lleguen al país. Sí. Hablando ahora, digamos, de internacionalización, que es algo que está muy de moda, se está hablando mucho, desde la Cámara pues sacamos todo este kit de internacionalización en compañía de la Dirección de Asuntos Internacionales aquí de la ANDI, con todo ese acompañamiento, porque pues las empresas quieren llegar a mercados internacionales, el país quiere además aumentar las exportaciones. ¿Cómo pueden las zonas francas ayudar a las empresas a llegar a otros mercados? Yo pienso que no solo las zonas francas, las regiones tenemos que reconocer la vocación que tenemos. Entonces, si yo me voy a Santander, yo te digo, estoy en el centro del país, seguramente hay industrias para las cuales es muy rentable estar en la región y sí las hay, tenemos unas industrias bastante consolidadas, pero somos un territorio que debe y se está enfocando en un sector que no requiere movilidad de cargas de altos volúmenes como es el sector de servicios. Entonces, cuando tú escoges ese foco, identificas las empresas que se van a empezar a desarrollar y generas herramientas para promover el emprendimiento en esos sectores, pues obviamente todo se va a facilitar. Yo siento que nosotros como operadores tenemos un rol muy importante en ser muy responsables con los negocios que llevamos a las zonas francas para garantizar que efectivamente sean viables para la región, que tú tengas cómo responderle al empresario y que además lo puedas conectar con esas iniciativas. Hay muchas iniciativas desde entidades como cámaras de comercio, como las mismas universidades en temas de internacionalización. Entonces, ¿tú crees que si quieres montar un plan de exportaciones, debes contratar un gran consultor pues que te va a cobrar esta vía y la otra, pero también hay herramientas para las pequeñas y para las medianas empresas y ahí es donde entramos nosotros como operador en buscar articularlas? Por ejemplo, con Cámara de Comercio, a partir de un programa de exportaciones que se llama el GPS, el Global Plan Santander, que es el que busca mejorar los indicadores de exportación del departamento, desarrollamos un proyecto que se llamó la Escuela del Exportador. Y en ese proyecto, cuando hablamos de internacionalización, logramos vincular a 5 usuarios de la zona franca. De estos 5 usuarios que siguieron este programa que desarrollamos en alianza con la Universidad Pontificia Bolivariana, ya 2 de ellos están exportando por primera vez y son proyectos que arrancaron como emprendimientos. Entonces es responsabilidad nuestra lo que te decía al inicio de la charla. Somos un ecosistema de competitividad que tiene un ente que es el usuario operador, que busca hacer esa zona de enlace para que las empresas se conecten con la herramienta que necesitan para poder crecer y mantenerse. Obviamente buscando un mercado internacional, que es a lo que queremos llevarles. Buenísimo. Vamos a hacer un salto ahora, también un tema que está muy relacionado con esa internacionalización y es la sostenibilidad. Ahora pues los mercados internacionales están con una serie de requisitos en materia de sostenibilidad. Ustedes entraron a la segunda fase del programa global de parques ecoindustriales de ONUDI. Cuéntanos un poco más de eso, cómo lo ves, el impacto que va a tener en los usuarios de Zona Franca Santander. Bueno, para nosotros ese proyecto de parques ecoindustriales se convirtió en lo que queríamos empezar a implementar en la zona. ¿Por qué? Porque desde que se diseñó el Parque Zona Franca Santander, Mariana, de hecho se delimitaron unas zonas que cada una tiene una infraestructura bien diferente. Hay un sector que es 100% para servicios, donde vemos flujo de gente, servicios para las personas, y otra zona que es para logística y manufactura, donde están andenes amplios, obviamente un urbanismo muy bonito. Y desde que empezamos a instalar empresas le pusimos un componente muy importante que era el de identificar los impactos ambientales que las empresas tenían en su operación, desde la más chiquitica de servicios que seguramente será consumo de energía y papel, hasta la industrial que obviamente tiene un manejo diferente porque manejan residuos, temas de aguas y demás. Entramos en este proyecto, ya lo hicimos inicialmente de forma voluntaria, nosotros medimos nuestra línea de base de forma voluntaria cuando arrancó la primera fase porque no alcanzamos a entrar dentro de esos parques priorizados. Y al ver nuestro interés, pues ONUDI nos tuvo en cuenta para esta segunda fase y ya estamos con acompañamiento directo de parte de ellos. Hoy estamos cumpliendo con un 63% más o menos, esperamos en los próximos 2 años llegar más o menos al 75, 76% y en los siguientes a un porcentaje cercano al 90%. Ya digamos que nuestro plan de trabajo está definido. Y en esto viene mucho la motivación de los usuarios, porque nosotros podemos querer como usuario operador o tener las mejores intenciones, pero ellos son los que en realidad son los protagonistas del programa, porque la intención es crear sinergias y simbiosis industriales para que el residuo de uno se pueda aprovechar de parte de otro, con un reto bastante importante y es que nuestra comunidad es bastante grande en cuanto a personas por el sector de servicios. Y ahí vienen otros retos en materia de sensibilización del uso de los recursos por parte de la gente, sobre todo cuando la comunidad es tan joven como la nuestra. Sí. Pero no, ustedes están avanzando a pasos de gigante
De hecho, fueron reconocidos como una de las zonas francas más sostenibles del mundo, que no es algo pequeño, y hay que decirlo, Andrea, por la Global Alliance of Special Economic Zones, GACES. ¿Qué rol ven ustedes en la sostenibilidad de las zonas francas en Colombia? Sumamente importante, y no solamente las zonas francas, Mariana, es que eso tiene que ser algo en que las empresas ya debemos tenerlo dentro de nuestro ADN. Yo soy muy afortunada porque llegué a una empresa que desde su concepción fue percibida, desarrollada y encaminada a que aportara a los objetivos de desarrollo sostenible. Lo tenemos muy claro y de hecho nuestros informes de gestión siempre han sido reportados de esa forma. Hace unos años decidimos convertirnos en una sociedad BIC, una sociedad de beneficio de interés colectivo, para tener ya un compromiso explícito entre nuestro objeto social. Y así hemos venido trabajando también los parámetros del parque, lo que te decía, no solamente desde el desarrollo del proyecto, sino ya en la propuesta que comunidad estamos ofreciendo. Y ese reconocimiento pues nos llama obviamente a aprender de mejores prácticas de otros del sector, a seguir siendo un referente y atraer también a nuestra zona franca esos negocios responsables que le aporten a esa reindustrialización sostenible que el gobierno nacional ha querido desarrollar en nuestros parques. Buenísimo, y seguimos. Acá viene una serie de buenas noticias, además, porque contigo es así, y la zona franca obtuvo, la zona franca de Santander obtuvo la prórroga de 30 años, pero además, zona franca Cúcuta también recibió esa prórroga. Entonces, ¿cuál va a ser el objetivo para zona franca Santander durante los próximos años? Y para el caso de Cúcuta, ¿cuál va a ser el reto de ustedes al operarla? Sí, bueno, sí, eso fue un logro, además que muchas noticias buenas dentro del mismo año, porque coincidencialmente las dos prórrogas las logramos en este 2024. Con Zona Franca Santander, pues es un compromiso, es ese punto que nos llama a pensar y a visionar cómo queremos ver ese parque, ese ecosistema que un grupo de empresarios quisieron entregarle a la región, porque es que Zona Franca Santander nace con la visión de un grupo de empresarios santanderianos en darle a su departamento ese espacio para que pudieran llegar nuevas inversiones, generar nuevos empleos, obviamente enfocados en los sectores que son de gran potencial para el departamento. Es un parque que hoy está desarrollado aproximadamente en un 40% y que tiene un potencial de generar un ecosistema que la va a sacar del estadio en materia de exportación de servicios, estoy convencida de eso. Entonces es desde el punto de pensar cómo queremos ver esto en 30 años. Y siento que el compromiso está no solamente de parte de nuestros accionistas, sino también de la región en acogerla y en promoverla. Eso por el lado de Santander. Y por el lado de Zona Franca Cúcuta, pues es un hito muy importante. Sabemos que Cúcuta es la frontera terrestre más grande que tenemos en Colombia con el país Venezuela. Muy importante. Que es una frontera que hoy está bastante activa después de su reapertura. Nosotros arrancamos en Zona Franca Cúcuta cuando la frontera aún estaba cerrada. Y hemos visto ese cambio en la región, esa esperanza del empresario del norte de Santander en pensar tener una dinámica comercial como la que tuvieron hace tantos años. Esa prórroga obviamente la trabajamos de la mano de la Gobernación del Norte de Santander. La Gobernación en este caso es el propietario de esos predios, nosotros somos el usuario operador, con un compromiso de inversión bastante importante en materia de modernización. Entonces hacia allá es hacia donde queremos encaminar ese parque. Es un parque absolutamente bien ubicado dentro de la ciudad, creería que es la mejor ubicación de Zona Franca, inclusive mejor que la de Santander, que está en el área urbana de Bucaramanga. Y esa, digamos que es la visión, es llevarla a ser un parque moderno con las mejores características para poder albergar esos negocios que quieren pensar en atender ese mercado de Venezuela que sabemos que tiene tanto potencial. Sí, mucho futuro. Y para finalizar, Andrea, que ustedes tienen muchos proyectos muy interesantes todos, en el Congreso Integrado de Zonas Francas, hace 2 meses en Cartagena, anunciamos el lanzamiento de un piloto con Colombia Productiva para capacitarse en metodologías de Lean Manufacturing. ¿Cómo se va a hacer ese piloto? Bueno, ese piloto es algo que también me emociona un montón porque dentro de la región, también con Cámara de Comercio hemos venido midiendo durante los últimos años las razones por las cuales las empresas si exportan no lo siguen haciendo o deciden no exportar. Y hay unos indicadores bastante interesantes que inclusive se pueden consultar porque hoy en día es una base de datos que es pública de la calidad exportadora. Entonces hay indicadores como por ejemplo la falta de conocimiento de acuerdos comerciales, la deficiencia en procesos internos, que las empresas no tienen áreas de comercio exterior. O sea, hay otros factores, o que inclusive no saben cómo certificar sus productos. Hay otros factores diferentes a los incentivos que hacen que las empresas no exporten. Y dentro de esos viene el tema de procesos.
Entonces, siempre hemos sido bastante activos, siendo esa zona de enlace que seguimos mencionando, en que nuestros usuarios participen en las iniciativas, por ejemplo, como fábricas de productividad con Colombia Productiva. Y eso hizo que pudiéramos tener acceso a ese piloto en el cual ya 25 empresas de Zona Franca Santander y de Zona Franca Cúcuta se postularon para poder hacer un proceso de Lean Manufacturing en el cual estamos buscando hacer procesos más eficientes, obviamente eliminando tareas que son irrelevantes y que hacen cada proceso más tedioso y llevándolos obviamente a unos niveles de eficiencia que les permitan ser más competitivos en mercados internacionales. Andrea, muchas gracias por tu tiempo, gracias por acompañarnos en Ideas Francas. Seguramente Zona Franca Santander va a continuar impulsando el desarrollo y la generación de empleo en Santander y en Norte de Santander también con Zona Franca Cúcuta. Y pues a todos los que nos están viendo, que sigan pendientes de las redes de la Cámara para que sigan descubriendo todo este ecosistema franco en Colombia. Gracias.